Si le preguntas a la gente qué pasó tras la caída del Imperio Incaico, la mayoría te dirá que el virreinato del Perú. Pero están olvidando algo esencial. La creación del virreinato ocurrió en 1542, mientras que la caída del Imperio Incaico podría situarse con la entrada de los españoles al Cusco en 1533. Como ya se habrán dado cuenta, hay un lapso de 9 años entre estos dos acontecimientos. Entonces, surgen las preguntas. ¿Qué sucedió allí? ¿Estaban organizando y controlando los territorios para así establecer el virreinato? Pues no. En realidad, Sudamérica se dividió en 5 gobernaciones. Espera. ¿Dividido en 5? ¿Por qué? ¿Gobernaciones? ¿Y eso qué es? A ver, espera. Demasiadas preguntas para responderlas de inmediato, ¿no lo crees? Dame un respiro. Bueno, volvamos al tema. Las gobernaciones, ¿cierto? Primero, entendamos qué es una gobernación. Se trata de divisiones administrativas temporales, pero cuidado, no hay que confundirlas con las actuales, que son entidades administrativas a cargo de un departamento. Las coloniales, en cambio, eran extensiones de tierra gobernadas por un representante del rey. Pero, ¿por qué 5? Todo empezó con el acuerdo entre el rey de España, Carlos I, y Francisco Pizarro. Ese trato es conocido como la Capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529 en, por supuesto, la ciudad de Toledo. Y seguro esto te genera más preguntas como ¿qué es una capitulación? ¿Por qué Francisco Pizarro tuvo que firmar? ¿Tenía algo que perder? ¿En qué consistió ese acuerdo? Así que te gusta preguntar, ¿eh? Bueno, vayamos por partes. Primero, una capitulación es un contrato entre un monarca y un conquistador. El monarca concede autoridad para explorar, conquistar y gobernar tierras nuevas en su nombre. A cambio, el conquistador debe cumplir ciertas condiciones: evangelizar indígenas, fundar ciudades y convertir a los creyentes de la Pachamama en hombres temerosos de Dios. En fin, ¿por qué se llamaba capitulación? Porque proviene del término latino capitulum, que significa capítulo. Estos contratos se redactaban divididos en capítulos. ¿Capítulos? No, esos no. Olvídenlo, el pic del cringe, señores. En fin, retomemos. ¿Pizarro tenía algo que perder? ¿Por qué tenía que firmar? La respuesta corta: sí, tenía mucho que perder. Sin firmar, sería considerado traidor ante la corona española, y tanto en mundos ficticios como en la realidad, la lesa majestad casi siempre se castiga de la misma forma, con la muerte. Ya saben, desconectado del server. En este caso, una ejecución pública. Para dejar en claro a cualquier pobre diablo que aprecie su vida, nadie se atreve a repetir semejante estupidez. Además, claro, de salvar el pellejo del mismo Francisco Pizarro. ¿Por qué más firmar? Pues por el poder. Ya que contar con el respaldo de una de las mayores potencias del siglo XVI, el Imperio Español, representaba una ventaja estratégica enorme. Españoles de verdad, como los de los viejos tiempos. Definitivamente no como los de ahora, ¿cierto? Hostia, tío, Final Fantasy VII, el mejor juego de la historia, chaval. Lo jugaba con mi primo Manolo en la Play 1. ¡Viva el comunismo, chaval! Es que ya flipo, tío. En fin, ese respaldo dificultaría que otras potencias intervinieran y además le otorgaría estatus y autoridad tras la conquista. Pero si Pizarro fue quien firmó el trato, ¿por qué Sudamérica se dividió en 5? Aquí es donde el contexto importa. Tras la caída del Imperio Inca, los conquistadores se encontraron con una extensión de tierra enorme, aún inexplorada, y el Imperio Español no podía permitir que un solo hombre gobernara tanto territorio. Además, Pizarro no era el único líder de la conquista. Estaban también Diego de Almagro, Pedro de Mendoza, Simón de Alcazaba y Pedro de Valdivia, todos reclamando recompensas por su participación en América.
Ante ese panorama, el rey decidió dividir Sudamérica entre los distintos conquistadores. Así evitaba la concentración de poder y facilitaba el control sobre ellos. Por eso, en 1534 se firmaron 4 capitulaciones. Espera, si por cada contrato se fundaba una gobernación y se firmaron 4, ¿por qué se dividió en 5? Buena observación. Esto se debe a que parte de las nuevas tierras fueron incorporadas a una ya existente, la gobernación de Tierra Firme, que fue el punto de partida para la conquista del sur. Ya que la hemos mencionado, pasemos a conocerla. La gobernación de Tierra Firme. Esta gobernación ya existía antes del inicio de la conquista de Sudamérica. Fue creada entre 1510 y 1513, convirtiéndose en la primera unidad administrativa de la corona española en América continental. ¿Por qué ese nombre? Aunque no lo creas, se usó simplemente para diferenciar las tierras continentales de las islas del Caribe. Nada oculto en latín ni significados entre líneas, solo tierra firme a secas. Conozcamos brevemente su historia. Entre 1508 y 1510, la corona otorgó capitulaciones a Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa para fundar 2 nuevas gobernaciones, Nueva Andalucía y Castilla de Oro, con el objetivo de colonizar las costas caribeñas. Pero las expediciones, tristemente para ellos, fallaron. Finalmente, en 1510, Vasco Núñez de Balboa, junto a los sobrevivientes, fundó el primer asentamiento, Santa María la Antigua del Darién, en el Golfo de Urabá, en la actual Colombia, para precisar más fácilmente su ubicación. Esta ciudad se convirtió en sede de la Gobernación de Castilla de Oro, que posteriormente pasaría a llamarse Gobernación de Tierra Firme. En 1514, Balboa fue desplazado por orden del rey y en su lugar gobernó Pedro Arias Dávila, quien trasladó la capital a la recién fundada ciudad de Panamá en 1519. La razón, mejorar el comercio, aprovechando su ubicación estratégica como punto de comunicación entre los 2 océanos. Luego, en 1526, como se mencionó antes, este territorio se convirtió en el punto estratégico para las expediciones hacia el sur del continente americano. En 1534 fue reafirmada, incorporando las regiones de la actual Colombia y Venezuela, que posteriormente pasarían a formar parte del Virreinato del Perú en 1542. Ahora hablemos de la gobernación que inició toda esta exploración. Sí. Hablamos de la gobernación de Nueva Castilla, otorgada a Francisco Pizarro por su acuerdo con el rey de España. Este territorio comprendía desde el río Santiago del actual Ecuador hasta Cusco, en Perú. Según la capitulación firmada, Pizarro recibió 200 leguas de costa desde la frontera con Tierra Firme. La capital sería Lima, la ciudad de los reyes, fundada en 1535. Esta se convertiría en el centro de la administración española en Sudamérica y en la base para la conquista y la colonización del antiguo territorio incaico. Pasemos a la siguiente gobernación, Nueva Toledo, otorgada a Diego de Almagro. Este territorio colindaba con Nueva Castilla, abarcando desde el río Maule, en la actual Chile, hasta el norte de lo que hoy es Argentina. Desde su creación, fue escenario de conflictos entre conquistadores, especialmente entre Pizarro y Almagro, que marcaron profundamente el proceso de colonización. Ahora viene la gobernación de Nueva Andalucía, otorgada a Pedro de Mendoza. Esta gobernación tiene una particularidad. El nombre Nueva Andalucía fue usado en varias ocasiones y aún hay debate entre historiadores sobre si debe llamarse así o Río de la Plata. Esta confusión histórica sigue sin resolverse del todo. Ya puestos, entonces ¿por qué no llamarla simplemente Gobernación de Nueva Andalucía del Río de la Plata y así todos contentos? Bueno, a saber con los historiadores. Entonces, ¿qué territorios abarcaba? La respuesta está en uno de sus nombres, Río de la Plata, es decir, pasando por la actual Argentina, Uruguay y parte de Paraguay, así como zonas del Chaco y el sur de la actual Brasil, aunque se dice que era un territorio mal definido, pues su delimitación era vaga y ambigua. Pasemos a la última entonces, la gobernación de Nueva León del Mar del Norte. Pero para los amigos, simplemente Nueva León. Esta fue otorgada a Simón de Alcazaba y Sotomayor, y debía abarcar desde Concepción, en la actual Chile,
hasta el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Y sí, dijimos debía, porque la expedición no se concretó, pues el pobre diablo de Alcazaba fue eliminado por sus propios hombres en un motín. ¿La razón? La mayoría quería regresar, pero él se negaba y castigaba a quienes se rebelaran. Por lo tanto, sus hombres decidieron desconectarlo del servidor llamado vida. Ahora bien, si prestaste atención, notaste que no hemos explicado el origen de los nombres de estas últimas gobernaciones, y esto se debe a que todas comparten una misma lógica. Fueron nombradas en honor a los reinos que integraban la monarquía compuesta de España, también conocida como monarquía hispánica. Antes de seguir, ¿sabes qué es una monarquía compuesta? Tal vez no. Así que aquí va un breve resumen bastante digerible. Es un tipo de gobierno donde un monarca gobierna varios estados, pero cada uno conserva sus propias leyes, instituciones, costumbres y en ocasiones incluso sus idiomas o monedas. Terminada esta mini clase sobre gobiernos, retomemos. ¿Por qué se usaron nombres de los reinos ibéricos? Bastante sencillo. Las gobernaciones eran propiedad de la Corona de Castilla y por lo tanto, extensiones formales del Reino de Castilla y León. Además, las expediciones fueron financiadas por este mismo reino, así que darles estos nombres reforzaba la idea de que estos territorios eran jurídicamente parte del reino peninsular. Ahora ya sabes qué ocurrió en esos 9 años entre la caída del Imperio Inca y la creación del Virreinato del Perú. No fue magia, ni un misterioso vacío de poder. Fueron 5 gobernaciones que dividieron el territorio, cada una con su historia, su nombre y sus protagonistas. Y claro, con un montón de conflictos también, de los que posiblemente hablaremos en próximos videos. Así que, la próxima vez que alguien te pregunte ¿qué pasó cuando cayó el Imperio Inca?, ya sabrás qué responder. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.